Número 4, pues nos dicen qué concentración en gramos por litro habría de tener una solución de anilina en agua para que su presión osmótica a 22 grados centígrados sea de 550 milímetros de mercurio. Nos dan datos adicionales como peso molecular de la anilina y la constante R, ¿no? Bien. Cuando nos piden concentraciones nuevas, hay que pensar un poco y reflexionar de la siguiente manera. Toda concentración química está basada en una cantidad de soluto en otra cantidad de solvente. Lo que van a variar en uno y otro caso pues son las unidades. En este caso esas unidades simplemente es gramos sobre litro. Me piden entonces gramos sobre litro. Pero gramos de qué? Como les decía, ahí hay que pensar un poquito. Pues les decía pues que se refiere siempre a la cantidad de soluto. Entonces, esos gramos son de soluto. ¿Y los litros de qué van a ser? De la solución. O sea, la cantidad de soluto en una cantidad de solución. Entonces, está aclarado a qué se va a referir esa concentración. Y también por ahí me mencionan o me dan una presión osmótica. Presión osmótica, que es una de las propiedades pues, coligativas, ¿no? Que hemos estudiado. ¿Qué otros datos hay? Pues que también que habría que tener una solución de anilina en agua. Quiere decir pues que el soluto es anilina y el solvente es agua. Que el peso molecular del soluto es 93,12 gramos por mol. Y R, bueno, R pues es igual a 0,082, está en atmósferas por litro y por mol Kelvin. Es importante considerar todas sus unidades correctamente para que pues, el desarrollo pueda irse verificando que está haciendo de manera correcta. Me dicen que la presión osmótica que me dan es de 550 milímetros de mercurio. ¿Algún otro dato? Me dicen también que eso es a una temperatura de 22 grados centígrados. Bien. Por ahí también falta una equivalencia para hacer una conversión que es pues, sobre los milímetros de mercurio, indicándoles que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Eso nos va a permitir convertir esta presión osmótica en atmósferas. Entonces, vamos a retirar la pantalla para tener más espacio que resolver. Si ya me mencionaron que hay una presión osmótica, entonces se trata de una de las propiedades coligativas sobre presión osmótica. Para ello, pues, voy a hacer uso de su fórmula que pues la que sugerimos y que siempre hemos estado usando es pues en función de la molaridad, la constante de los gases y la temperatura. Datos que conocemos, tenemos una presión osmótica, así está en otras unidades, ya lo convertiremos en la que nos conviene. Tenemos también una temperatura, tenemos R, y tenemos que despejar de la molaridad. Y luego en molaridad veremos cómo hacemos llegarlo a esta concentración. Acá. Primer paso, tengo que poner todas estas variables que he puesto su check porque ya están ahí los datos, pues en las unidades correctas, porque si no, no vamos a poder resolver el problema.
Por ejemplo, la temperatura me conviene tenerlo pues en grados Kelvin con Kelvin. ¿Por qué? Porque R está con Kelvin, ¿no es cierto? Pues entonces esa temperatura, que son 22 grados centígrados, le agrego 273,15 y lo obtengo en Kelvin, o sea, 295,15 Kelvin. Tengo ya una de las variables. Ahora R. Bueno, R está perfecta ahí con las unidades adecuadas. La presión osmótica es la que tengo que también modificar. O sea, pi. Para la presión osmótica tengo 550 milímetros de mercurio multiplicados usando el factor unitario, poniendo acá la equivalencia de que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, me permite eliminar los milímetros de mercurio y obtenerlo, esa presión osmótica en atmósferas, que va a ser acá nada más. ¿Cuánto será dividir 550 entre 760? ¿Alguien lo ha hecho por ahí? Si no, lo resolvemos acá. 550 entre 760 y obtenemos que es 0,72. Menor que 1 porque lógicamente esto no es, le falta para llegar a este número, entonces va a ser menor que 1. 0,72 atmósferas. Entonces ya tengo temperatura y presión osmótica en las unidades adecuadas para relacionarlas con R, pues, ¿no? La constante de R. Y despejar M. Aquí despejamos M como primer paso y me quedará de la manera siguiente. Listo, la ecuación que vamos a utilizar para encontrar la molaridad. Entonces, la nueva presión osmótica, mejor dicho, en las unidades adecuadas, es 0,72 atmósferas sobre R, 0,082 atmósferas. ¿Qué le pasa ahí? Atmósferas por litro sobre mol Kelvin. ¿Qué más hay como denominador? Pues la temperatura. Entonces, la temperatura ya hemos determinado en Kelvin, 295,15 Kelvin. Y ahora sí, hacemos el análisis dimensional eliminando unidades, ¿no? Kelvin con Kelvin se van, atmósferas con atmósferas también se van. ¿Qué nos queda por acá? Sobrevivir el mol y los litros. Ordenándolos, porque ahí están como denominadores, pues los moles quedarían arriba y los litros abajo. Resultado de toda esa operación matemática sería pues .03 haciendo redondeo, 0,03 mol por litro. Pero no me han pedido molaridad, ¿no? Entonces tengo que llevarlo a estas unidades. Para ello, pues, ¿a qué es igual molaridad? A moles sobre volumen de la solución en litros, ¿no? O sea, en litros. Y como numerador, los moles se calculan pues con los gramos del soluto sobre el peso molecular del soluto y sobre, sería el volumen de la solución, pero en litros, o sea, litros de la solución, ¿no? Así. Y ahí vemos pues, que están los gramos del soluto y los litros de la solución que nos están pidiendo inicialmente. Gramos de soluto sobre litros de la solución. Lo demás, entonces, esto que está acá de más, tengo que sacarlo de ahí.
Entonces, para ello, pues, hago una operación fraccionaria que me va a quedar de la siguiente manera: producto de extremos, gramo de soluto, y de medios, peso molecular de soluto sobre o por litro de solución. Dejando siempre esto aislado, gramo de soluto por litro de solución, el peso molecular lo paso al primer miembro que está con la molaridad, y eso me va a quedar, aquí que hay más espacio, me va a quedar de la siguiente manera: molaridad por peso molecular del soluto, que va a ser igual a gramo del soluto sobre los litros de la solución. Todo esto viene de acá, de ordenarlo esa fórmula. Entonces, esto es lo que me están preguntando, y eso está en función entonces de la molaridad, que ya la encontré, y del peso molecular que me están dando como dato. Entonces, gramo de soluto sobre los litros de la solución van a ser igual a la molaridad 0,03 mol por litro por el peso molecular, que es 92 o 93,12, que son gramos por mol. Entonces, las unidades, elimino moles con estos moles de acá, y la respuesta va a estar en gramos por litro. Justo pues lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces, al resolver esa multiplicación, el resultado debe ser de 2,78. 2,78. Esto es lo que me están pidiendo. Gramos de soluto por litro de la solución es 2,78 gramos por litro.